Hola, ¿cómo están todos? Me presento. Mi nombre es Brian Guchamín y el nombre de mis compañeros es Brian Simbaña y Eric Caiza. Al igual que mis compañeros, soy un estudiante de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Pedagogía Técnica de la Mecatrónica, en la que cursamos cuarto semestre. Sean todos bienvenidos a este video, en el cual vamos a tratar el tema del experimento del sonido por medio del basófono. En este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales y herramientas. Como 1. Vasos plásticos. Pueden ser varios de ellos. Segundo, varios metros de lana. Tercero, hilo. Cuarto, un clavo que nos va a ayudar a perforar la parte inferior del vaso. Y como herramienta, una tijera para cortar tanto el hilo como la lana. El objetivo principal de este experimento es identificar el sonido que se produce mediante la utilización de diversos tipos de materiales como es el hilo y el plástico, y así también la lana y el plástico, para entender la producción del sonido de un lugar a otro. Procedimiento. Paso 1. Perforamos los vasos. Hacemos un pequeño agujero en el fondo de cada vaso, procurando que el agujero sea lo suficientemente pequeño como para que el hilo entre y no se suelte fácilmente. Paso 2. Pasamos el hilo e introducimos uno de los extremos del hilo o lana a través del agujero en el fondo de un vaso y hacemos un nudo en el extremo del hilo dentro del vaso para asegurarnos de que no se salga. Repetimos este mismo proceso con el otro vaso. Paso 3. Estiramos el hilo. Llevamos los dos vasos a una distancia suficiente para que el hilo quede tenso, y es importante que el hilo esté lo más estirado posible para que funcione mejor. Paso 4. Probamos el basófono. Explicación científica. Para conocer el funcionamiento de nuestro basófono, primero debemos respondernos a la pregunta: ¿qué es el sonido? El sonido es una onda mecánica que se genera cuando un objeto vibra, produciendo vibraciones de presión en el aire u otro medio, ya sea este sólido, líquido o gaseoso. Estas vibraciones viajan como ondas de compresión y expansión, es decir, como una onda longitudinal que transporta energía a través del medio sin trasladar materia. ¿Cómo funciona el basófono? Generando vibraciones. Cuando hablas en el fondo del vaso, tu voz hace vibrar el aire dentro de él, lo que a su vez genera vibraciones en el material del vaso. Estas vibraciones se transmiten al hilo que está atado en el fondo del vaso. Transmisión de vibraciones a través del hilo. El hilo, al estar tenso, actúa como un medio sólido que permite la transmisión de las vibraciones. Las ondas sonoras viajan a lo largo del hilo en forma de ondas mecánicas. Estas ondas de vibraciones mantienen la misma frecuencia de la voz que las generó, pero al viajar por el hilo pueden llegar a más distancia que si solo viajaran por el aire. Recreación del sonido en el segundo vaso. Cuando las vibraciones alcanzan el segundo vaso, estas hacen que el fondo del vaso vibre de manera similar a cómo vibrara el primer vaso. Esto genera ondas de sonido en el aire dentro del vaso receptor. Estas ondas viajan hacia el oído de la persona que escucha, permitiéndole escuchar el sonido que se originó en el primer vaso. Factores claves en la transmisión. Tensión del hilo. Si el hilo está tenso, las vibraciones se transmiten de manera más eficiente. Un hilo suelto absorbería las vibraciones y el sonido se perdería en el camino. El tipo de hilo. Diferentes materiales como lana, nylon o algodón tienen distintas capacidades para transmitir vibraciones. En general, un hilo delgado y tenso funciona mejor. Distancia entre vasos. Si el hilo es demasiado largo, las vibraciones se atenúan y el sonido pierde intensidad. Como conclusión, se puede llegar a decir que la diversidad de materiales influye en la producción sonora, ya que al experimentar con diferentes materiales como el hilo y el plástico, pudimos observar que cada uno produce un sonido distinto.
Esto permite comprender que las propiedades físicas de un material afectan directamente a la calidad y características de un sonido generado. También se logró comprobar que el sonido se puede propagar a través de diferentes medios, ya sea el aire, un sólido o un líquido. Esto también ayuda a entender el concepto de transmisión del sonido y los medios por el cual ocurre. También pudimos comprobar que la ciencia detrás de la producción sonora es accesible y divertida, ya que al utilizar materiales sencillos como el hilo o el plástico o la lana, se hace evidente que la ciencia del sonido puede ser explorada de manera práctica y entretenida. Les agradecemos por haber visto todo el video y haberse quedado hasta el final de este. Muchas gracias por su atención y nos veremos hasta un nuevo video. Hasta luego.